Un hombre mira su reloj, golpeando con el pie, preguntándose por qué la oportunidad aún no ha llegado. Una mujer revisa su bandeja de entrada cada mañana, esperando una respuesta que nunca llega. Un estudiante actualiza su teléfono, esperando que finalmente aparezca la notificación. Cada uno de ellos atado a un reloj, midiendo su valor por horas, días, meses. Pero la verdad es esta: la realidad no obedece a tu calendario. La manifestación no sigue el tic-tac del tiempo humano, porque lo que llamas esperar no es la forma en que el campo cuántico organiza la posibilidad. En física, el tiempo no es una línea recta, es una dimensión entrelazada con el espacio, elástica, relativa, moldeada por la velocidad, la gravedad y la perspectiva. Einstein reveló que dos observadores pueden experimentar el tiempo de manera completamente diferente según dónde estén y cómo se muevan. Y si eso es cierto en la física, también lo es en tu realidad vivida. El campo de potencial no se preocupa de que sea lunes por la mañana o de que quieras resultados antes de fin de mes. Se organiza en torno a la coherencia, no a las fechas límite. Lo que colapsa una posibilidad no es una fecha marcada en un calendario, sino la señal que estás emitiendo en cada momento. Piénsalo, el sistema nervioso, el transmisor más avanzado que llevas, no opera en después, opera en el ahora. Cada célula palpita en el presente. Cada circuito neuronal dispara aquí, no en el futuro que estás imaginando. Lo que significa que cuando dices, ¿por qué no ha sucedido todavía?, estás transmitiendo demora como tu identidad. Estás encarnando la espera, no la llegada. Estás enseñando a tu biología a repetir la brecha, no el resultado. Por eso tantos se sienten estancados, porque piensan que están alineando, pero en realidad están ensayando la ausencia. Meditan, pero con tensión en la mandíbula. Visualizan, pero mientras revisan correos para ver si el universo ya entregó. Respiran profundo, pero debajo está la impaciencia apretada del cuándo. El campo refleja esa tensión de vuelta, no porque te esté castigando, sino porque la coherencia es física literal. El caos no puede colapsar en claridad. Una frecuencia irregular no puede estabilizar una línea de tiempo. Así que hagámoslo simple. La manifestación no mide tiempo, mide resonancia. Tu fecha límite es irrelevante. Tu frecuencia lo es todo. El universo no marca segundos, vibra con estados de ser. Cuando tu cuerpo se estabiliza en la vibración de lo que deseas, el campo responde de inmediato. No en tu horario, sino en el de la coherencia. Haz una pausa aquí y nota. ¿Esto resuena contigo? Si es así, deja una palabra en los comentarios. El estado que eliges encarnar esta semana. Tal vez sea calma, tal vez confianza, tal vez certeza. Una palabra se convierte en una señal. Ahora expandamos. La neurociencia muestra que la memoria y la imaginación activan casi las mismas redes neuronales, lo que significa que el cerebro no distingue mucho entre lo que ha sucedido y lo que se ensaya vívidamente. Cuando vives mentalmente dentro de la realidad que deseas, tu sistema nervioso lo aprende como ahora. Y como tu cuerpo es el transmisor, el campo cuántico lo lee como ahora. Por eso algunas personas colapsan líneas de tiempo aparentemente de la nada. Desde fuera parece milagroso. Desde dentro, era la biología logrando coherencia. Pero aquí está la trampa. Cuando sigues mirando el reloj, deshaces el colapso. Reprogramas tu cuerpo hacia la carencia al medir contra la ausencia. Estás diciendo, aún no ha llegado. Lo que enseña a tu biología, no lo tengo. Y el campo refleja exactamente eso. Por eso la práctica no se trata de esperar pacientemente, sino de encarnar en el presente. No de fechas límite, sino de cambios dimensionales. No contando días, sino convirtiéndote en la frecuencia. Y si eso suena abstracto, imagina esto. Un músico no apresura la canción para que termine antes. Se sumerge en el ritmo y la música se despliega. Un jardinero no tira de las raíces para forzar que florezcan para el jueves. Encarnan el cuidado y la planta responde. En ambos casos, el tiempo se dobla ante la profundidad de la presencia
y tus manifestaciones siguen la misma ley. Porque aquí está la paradoja. Cuanto más te obsesionas con el cuándo, más lo alejas. Cuanto más te entregas a la coherencia, antes llega el colapso. No por fuerza, por frecuencia. No empujando al tiempo, sino encarnando lo intemporal. Y ahí es donde comienza el cambio. Y llevémoslo más profundo, porque si alguna vez has sentido que corres contra el reloj, no te equivocas. Simplemente corres contra un reloj que solo existe en tu cabeza. Los plazos humanos son acuerdos, invenciones, estructuras que creamos para coordinar la sociedad. Nos ayudan a tomar un tren, entregar un proyecto, reunirnos al mediodía. Pero el universo no usa tu calendario de Google. Está gobernado por la coherencia y el colapso. Y cuando confundes tu agenda artificial con la forma en que la energía se organiza, creas resistencia que retrasa justamente lo que intentas acercar. Piensa en la última vez que estabas atrapado en el tráfico, mirando el reloj, convencido de que cada minuto tarde arruinaba tu día. Tu ritmo cardíaco se disparó, tus palmas se apretaron en el volante, tu respiración se volvió superficial. ¿Esa energía hizo que los autos se movieran más rápido? ¿O te encerró más en la frustración? Esa es la trampa. Cuando encarnas la impaciencia, amplificas la demora. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando llevas los plazos a la manifestación. Encarnas la espera, lo que enseña a tu biología a producir espera. Aquí es donde la neurociencia ofrece una clave. Tu sistema nervioso no solo reacciona a los eventos, los predice. Cada milisegundo tu cerebro pronostica lo que sucederá después, basado en patrones pasados. Si te has programado en las cosas tardan demasiado o nunca pasa para mí, tu codificación predictiva literalmente te mantiene experimentando más de eso. Por eso las afirmaciones suelen sentirse vacías. Si el cuerpo todavía transmite la señal opuesta, ninguna palabra puede anularla. El cambio ocurre cuando encarnas la llegada, no la espera. Por eso digo, las líneas de tiempo colapsan no cuando las cuentas, sino cuando las disuelves. Imagina a un actor en el escenario. Si sigue mirando su reloj durante la obra, la actuación se derrumba. Pero cuando habita por completo el papel, el tiempo desaparece. Y el público queda sumergido en la realidad como si fuera real. Ese es el poder de la encarnación. Cuando vives dentro de la frecuencia de la llegada, tu biología ya no puede distinguir entre ensayo y realidad. Y el campo sigue la señal de la biología, no tu reloj humano. Piensa en un escenario que hayas vivido. Tal vez conociste a alguien y el tiempo pareció desvanecerse. Las horas se sintieron como minutos. O tal vez estuviste atrapado en una reunión aburrida donde los minutos se arrastraban hasta parecer eternidad. Mismo reloj, experiencia diferente. ¿Por qué? Porque tu estado de coherencia dobla la percepción del tiempo. Y en la manifestación, la coherencia no solo dobla la percepción, dobla la probabilidad. Cuando te estabilizas en un estado elegido, el universo se organiza para encontrarte allí, fuera de los plazos que imaginaste. Así que cuando dices, necesito esto para el viernes, el campo no escucha viernes, escucha necesidad, escucha carencia, escucha tensión. Pero cuando dices, es mío ahora, y vivo como si ya respirara en mí, el campo escucha coherencia. Es entonces cuando las probabilidades colapsan, no por la fecha que marcaste, sino por la frecuencia que estabilizaste. Déjame darte otro marco. Los deportes. Un corredor no gana mirando el reloj. Gana entrando en la zona donde cuerpo y respiración se alinean tan profundamente que cada paso se vuelve inevitable. En ese estado, los segundos se derriten y el rendimiento se dispara. Esa es la coherencia en acción y es el mismo principio en tu realidad. Así que el trabajo no es apresurar al campo, sino regular tu sistema, lentificar la respiración, asentar el sistema nervioso, enseñar al cuerpo la llegada en lugar de la ausencia. Cuando el cuerpo se estabiliza, el campo responde. Cuando sueltas el reloj, el colapso se acelera. Y de repente, lo que pensabas que tomaría meses puede llegar en días o incluso en horas.
no porque el universo finalmente decidió que eras digno, sino porque dejaste de encarnar la espera y comenzaste a encarnar el ser. Lo que significa que la verdadera maestría no está en controlar el cuándo, está en dominar el cómo, no la fecha límite, la frecuencia, no la presión del tiempo, la precisión de la coherencia. Y cuando aprendes eso, la manifestación deja de sentirse como esperar en una parada de autobús y comienza a sentirse como entrar en una realidad que siempre estuvo esperándote. Aquí viene la parte extraña. Cuando dejas de perseguir el tiempo comienza a perseguirte a ti. Las oportunidades parecen llegar demasiado pronto. Las sincronicidades se despliegan antes incluso de terminar de pedir, y las personas que pensabas que tendrías que esperar años para conocer aparecen en tu órbita sin previo aviso. Eso no es magia, es física, porque una vez que se alcanza la coherencia, el sistema nervioso ya no proyecta ausencia, así que el campo cuántico no tiene nada más que reflejar excepto la llegada. Ya has visto esto en formas sutiles antes. Recuerda cuando te perdiste en un proyecto que amabas, pintar, escribir, programar, bailar, y las horas desaparecieron sin esfuerzo. Cuando finalmente levantaste la vista, el reloj se había adelantado, pero te sentías nutrido, no agotado. Ese estado es flujo y dobla las reglas de la percepción del tiempo porque tu sistema entra en alta coherencia. El mismo mecanismo que hace que 3 horas se sientan como 20 minutos es el que permite que tu línea de tiempo deseada colapse más rápido de lo que la lógica esperaría. Pero la mayoría de la gente vive lo contrario. Actualizan su aplicación bancaria cada mañana, revisando si el número creció. Releen la conversación de mensajes, preguntándose por qué la respuesta aún no ha llegado. Repasan diálogos en su mente, obsesionándose con cuándo aparecerá el cambio. Cada acto es un ritual inconsciente de carencia. Cada momento enseña al cuerpo a encarnar la espera, y como el cuerpo es el transmisor, el campo colapsa espera, no tener. Por eso perseguir crea distancia, mientras que convertirse crea cercanía. No por esfuerzo, por coherencia, no empujando, por presencia. La neurociencia nos da otra capa. El cerebro es una máquina de predicción, sí, pero actualiza sus predicciones cuando una nueva entrada sensorial contradice la anterior. Eso significa que cuando encarnas la llegada de forma tan consistente, respirando, moviéndote y sintiéndolo, tu biología no tiene otra opción que aceptarlo como verdad. El subconsciente, que dirige el 95% de tus patrones, se reprograma cuando la evidencia encarnada supera a la expectativa antigua. Y una vez que el subconsciente cambia, el campo debe seguirlo, porque la coherencia se ha logrado. Por eso la regulación del sistema nervioso es el punto de acceso. Un sistema desregulado sigue escaneando en busca de peligro, midiendo el tiempo, aferrándose al control. Pero un sistema regulado transmite seguridad. La seguridad es la frecuencia de ya está aquí. Y solo desde esa base puedes encarnar el estado que deseas. Es como afinar un instrumento. Si las cuerdas están tensas y caóticas, no puede surgir ninguna melodía. Pero una vez afinado, incluso la nota más simple vibra en belleza. Tu cuerpo es el instrumento. La coherencia es la afinación. Hagámoslo práctico. La próxima vez que te descubras preguntando ¿cuándo?, detente. Baja los hombros, inhala lentamente por la nariz, mantén y exhala más largo que la inhalación. Siente cómo tu corazón se desacelera. Nota el suelo bajo tus pies. En ese momento, has salido del tiempo y entrado en la coherencia. Ese es el espacio donde el colapso se vuelve posible. No porque lo forzaste, sino porque te alineaste con él. Y aquí está la paradoja definitiva. En el momento en que ya no te importa el cuándo, comienza a suceder más rápido. En el momento en que dejas de medir, comienzas a recibir. Porque el campo no reconoce tu reloj, reconoce tu estado. Cuando tu estado dice, ya está aquí, el universo no tiene otra opción más que estar de acuerdo. Si sientes esto, házmelo saber en los comentarios con la palabra que elijas vivir esta semana. Una palabra,
una frecuencia, un colapso. Y ahora viene la pieza que la mayoría pasa por alto. Lo que llamas demora, a menudo no es demora en absoluto. Es protección, calibración, alineación. El campo no te está ignorando, te está reorganizando. Porque si la versión de ti en este momento aún no puede sostener lo que estás pidiendo, el universo no te entregará el colapso, te entregará práctica. Esa práctica a menudo aparece como espera, pero no es espera, es entrenamiento del sistema nervioso. Piensa en un cantante subiendo al escenario. Si su respiración es superficial y su cuerpo está tenso, la nota se quebrará bajo presión. La canción ya está escrita, el escenario ya existe, el micrófono está listo. La única pieza faltante es la coherencia en el cuerpo. Y el tiempo que toma estabilizar la respiración no es castigo, es preparación. Lo mismo ocurre con la manifestación. El campo está listo, la probabilidad existe. Lo que se despliega como demora, a menudo es solo tu sistema aprendiendo a sostener la nota sin colapsar. Esto explica por qué algunas personas parecen conseguir todo tan rápido. No es suerte, es regulación. Su sistema nervioso ya está entrenado para sostener seguridad en la expansión, así que el colapso ocurre rápido. Otros siguen en bucle de supervivencia, esperando prueba externa para sentirse seguros, lo que retrasa la coherencia necesaria. No es que el universo favorezca a una persona sobre otra, es que la coherencia acelera el colapso y la desregulación lo retrasa. Lo has sentido en la vida diaria. Esperando que alguien responda un mensaje, tu estómago se aprieta, tus pensamientos corren, revisas la pantalla una y otra vez. Eso no es solo impaciencia, es desregulación. Y desde ese estado, todo se siente más lento, más pesado, más lejano. Ahora contrástalo con un momento en que estabas tan inmerso en la alegría que olvidaste revisar el teléfono por completo. Pasaron horas y de repente la notificación estaba allí. Misma línea de tiempo, diferente encarnación. Uno colapsa la demora, el otro la amplifica, lo que significa que las fechas límite no son tu enemiga. El apego a ellas lo es, porque las fechas límite pueden inspirar enfoque, pero cuando se convierten en jaulas, cambian tu señal hacia la resistencia. Y la resistencia bloquea la coherencia. Imagina a un jardinero gritándole a una semilla, exigiendo que florezca para el martes. El suelo no obedece a la presión, responde al cuidado, la constancia y la confianza. La floración llega no cuando se fuerza, sino cuando las condiciones se alinean. Eso es manifestación, no por fuerza, por frecuencia, no por exigencia, por coherencia. Y aquí está la liberación. Una vez que dejas de atar tu valor al reloj, te liberas de la ilusión de demasiado tarde. El universo no opera en escasez de tiempo, opera en la infinitud de potencial, lo que significa que aquello que pensaste que perdiste, la oportunidad que creíste expirada, el camino que asumiste cerrado, no se ha ido. Está esperando que tu coherencia se alinee, sin importar lo que diga tu calendario. Así que la verdadera maestría no es la velocidad, es la estabilidad. Puedes encarnar la llegada el tiempo suficiente para que el campo la refleje de vuelta. Puedes regular tu sistema cuando la impaciencia susurra. Puedes estabilizar la nota hasta que la línea de tiempo colapse de manera natural, porque cuando puedes, las fechas límite se disuelven y el campo responde como si nunca hubiera existido una brecha. Si esto resuena, haz una pausa ahora mismo y nombra la frecuencia que eliges estabilizar. No mañana, no el próximo mes, sino aquí mismo. Escríbelo. Dilo en voz alta. Deja que tu cuerpo lo sienta. Ese es el punto de colapso, y aquí es donde se revela la paradoja más profunda. En el momento en que dejas de negociar con el tiempo, comienzas a doblarlo. Dejas de preguntar, ¿cuándo vendrá? Y empiezas a vivir como si ya estuviera aquí. Y ese cambio no es solo mentalidad, es biología medible. Los estudios de coherencia corazón-cerebro muestran que cuando el ritmo cardíaco se ordena y las ondas cerebrales se sincronizan, el cuerpo transmite un campo magnético que se extiende mucho más allá de la piel.
Ese campo no lleva la frecuencia de la espera, lleva la frecuencia del tener. Y el universo, que responde a la coherencia como un diapasón, refleja ese estado con eventos, personas, oportunidades. Pero la trampa es sutil, porque incluso cuando las personas intentan sentir como sí, todavía están secretamente midiendo el tiempo. Meditan, pero abren un ojo para ver si la realidad ya cambió. Escriben sus intenciones en un diario, pero luego se desplazan por Instagram comparando quién ya está adelante. Practican gratitud, pero terminan cada frase con «¿pero cuándo pasará realmente?». Eso no es coherencia, eso es actuación sobre duda. El sistema nervioso no puede ser engañado. Solo transmite lo que se siente seguro de encarnar. Piensa en esto en términos de teatro. Un actor no convence al público recitando nerviosamente mientras espera los aplausos. Encarnan el papel tan plenamente que la multitud olvida que es una actuación. La realidad se dobla dentro del teatro, porque la encarnación suspende la incredulidad, y el mismo mecanismo se aplica a la manifestación. Tu realidad se dobla no porque repitas afirmaciones, sino porque habitas el estado tan plenamente que el campo suspende la demora, y la neurociencia lo respalda. La neuroplasticidad remodela tu cerebro cuando la repetición y la emoción se encienden juntas. Eso significa que si encarnas repetidamente la impaciencia con fuerte emoción, cableas la impaciencia como tu identidad. Pero si encarnas repetidamente la certeza con fuerte emoción, cableas la llegada. Cada repetición entrena al cerebro, cada sensación entrena al cuerpo. Y eventualmente, tu biología sostiene una nueva identidad tan naturalmente como antes sostenía la carencia. Aquí tienes un ejemplo simple. Una mujer quiere estabilidad financiera. Cada día abre su aplicación bancaria con temor, reforzando la escasez. Un día decide diferente. Deja de revisar la aplicación. Comienza a moverse en su día con el estado de «ya estoy provista». Al principio se siente falso, pero su cuerpo lentamente aprende seguridad en ese estado. Semanas después, surge una oportunidad inesperada, una que no podía haber planeado. Desde fuera, parece suerte. Desde dentro, era coherencia, biología transmitiendo seguridad, hasta que el campo colapsó una línea de tiempo para coincidir. Nota de nuevo, no contando días, estabilizando estado, no persiguiendo al tiempo, convirtiéndote en intemporal. Y tal vez ya hayas experimentado esto en micromomentos. Un amigo en el que pensaste te llama de la nada. Una puerta se abre la semana en que dejaste de preocuparte. Una invitación llega justo cuando rendiste la necesidad. Eso no son accidentes, son firmas de coherencia. Evidencia de que el campo refleja tu encarnación, no tu fecha límite. Así que la invitación es esta. Deja de vivir como un vigilante del reloj. Empieza a vivir como un calibrador. En lugar de preguntar ¿cuándo llegará?, pregunta ¿qué frecuencia estoy transmitiendo ahora mismo? Porque el tiempo no entrega la manifestación, la coherencia sí. Y una vez que la coherencia se encarna, el tiempo no tiene otra opción que doblarse. Y nota cómo esto cambia toda tu relación con la paciencia. La mayoría piensa que la paciencia significa tolerar el vacío hasta que algo finalmente aparezca. Pero la verdadera paciencia en el sentido cuántico no es esperar, es ser. Es la capacidad de vivir dentro de la frecuencia de la llegada sin necesitar pruebas del reloj. Cuando encarnas la paciencia de esa manera, no eres pasivo. Estás transmitiendo activamente coherencia, y la coherencia, una y otra vez, dobla la probabilidad más rápido de lo que la fuerza jamás podría. Mira atrás en tu propia vida. Recuerda el trabajo que querías con tantas ganas, el que pensaste que se te escapaba. Repasabas las preguntas de la entrevista en tu cabeza por la noche, con el pecho apretado por el miedo de no conseguirlo. Los días se arrastraban, los minutos se estiraban como bandas de goma, y luego compáralo con un momento en que inesperadamente obtuviste una oportunidad, tal vez un mensaje de alguien con quien no habías hablado en años, tal vez una oferta que se sintió como caída del cielo. En ese momento no estabas esperando, estabas viviendo, y por eso llegó.
Cuanto menos obsesionaste con el tiempo, más rápido ocurrió el colapso. La física ofrece la metáfora con claridad. Las partículas no colapsan cuando se miden por el reloj, colapsan cuando se observan coherentemente. El acto de observación no tiene que ver con cuánto tiempo miras, sino con cuán alineada está la observación. Si tu observación está fracturada, impaciente, dispersa, el colapso no se estabiliza. Pero si tu observación es íntegra, encarnada, regulada, el campo de probabilidad se reorganiza al instante. La clave no es duración, es profundidad. Piensa en un chef cocinando. Si sigue levantando la tapa cada 2 minutos para revisar la comida, la preparación tarda más y el sabor nunca se asienta. Pero si confía en el proceso, regula el fuego y deja que los ingredientes se armonicen, el plato se completa perfectamente por sí solo. Eso es coherencia. Por eso el campo responde a la presencia, no a la presión. Así que aquí está el giro práctico. Cuando notes que te descubres revisando, midiendo, comparando, ponle etiqueta. Di en silencio en tu mente, bucle de tiempo. Luego, rompe el bucle. Regula tu respiración. Trae tu cuerpo de regreso a la hora y encarna el estado que tendrías si ya estuviera hecho. Ese microcambio está entrenando a tu biología, cada vez, a estabilizar coherencia. Y cuanto más lo entrenes, menos caerá tu sistema en la carencia. Y no subestimes esto. Cuando cambias tu sistema nervioso, cambias toda tu línea de tiempo. Porque tu biología no está separada del campo. Es la interfaz con él. El corazón, transmitiendo ondas electromagnéticas. El cerebro, proyectando patrones coherentes. Las células, vibrando estados en el espacio a tu alrededor. No estás esperando a la realidad. La estás escribiendo con cada señal que emites. Así que la próxima vez que sientas el pánico de está tardando demasiado, pregúntate, ¿estoy esperando o estoy transmitiendo? Porque esperar es ausencia, transmitir es llegada, y el campo solo refleja uno de esos. Si esto resuena, anclémoslo. Deja en los comentarios la palabra que eliges transmitir ahora. Una palabra que encarne llegada. Ese acto por sí solo es una señal. Y aquí es donde la ilusión de demasiado tarde se disuelve por completo. Te han dicho que las oportunidades expiran, que si no ha sucedido a cierta edad, cierto mes, cierto hito, entonces la puerta está cerrada. Pero esa creencia solo existe dentro del calendario de la cultura humana, no dentro del campo de la posibilidad infinita. En términos cuánticos, cada potencial sigue existiendo hasta que la coherencia lo colapsa, lo que significa que la realidad que crees haber perdido no ha desaparecido. Sigue vibrando en el campo, esperando que la encuentres en frecuencia. Por eso algunas personas reinventan sus vidas a los 50, 60, 70. Un músico que nunca tocó un instrumento, de repente aprende y prospera. Una relación florece décadas después de que alguien pensó que el amor ya había pasado. Una carrera soñada se abre no en la juventud, sino en la llamada mediana edad. Desde la perspectiva del reloj parece retrasado. Desde la perspectiva de la coherencia, siempre estuvo disponible, esperando el momento en que el sistema nervioso pudiera estabilizarlo. Piénsalo en términos del cielo. Las estrellas que vemos de noche pueden haber emitido su luz hace miles de años, y sin embargo la señal apenas nos alcanza ahora. ¿Fue demasiado tarde? No. La señal simplemente llegó en su alineación perfecta con nuestra percepción. La manifestación funciona igual. Lo que percibes como tarde es solo la alineación llegando cuando tu sistema finalmente es lo suficientemente coherente para reconocerlo. Por eso la identidad lo es todo. Si sigues identificándote con la versión de ti que se está quedando sin tiempo, tu biología proyectará escasez y el campo reflejará demora. Pero si cambias tu identidad hacia la versión de ti que es intemporal, que vive como si lo que quieres ya estuviera aquí, colapsas la línea de tiempo al instante. La identidad es neuroplasticidad, la neuroplasticidad es coherencia, y la coherencia es colapso.
Déjame aterrizar esto con un escenario real. Un hombre sigue diciendo, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Su sistema nervioso traduce eso en resignación. Su cuerpo transmite esa señal a diario. Las oportunidades pasan de largo confirmando su creencia, pero un día reformula, ¿y si el tiempo no importa? ¿Y si puedo encarnar la posibilidad ahora? Comienza a moverse, hablar y vivir desde esa frecuencia. Su biología cambia primero, luego el campo lo sigue. De repente aparecen puertas donde antes parecían muros permanentes, no porque el reloj cambiara, porque su coherencia sí lo hizo, y esto nos lleva a la verdad. No estás compitiendo contra el tiempo, estás entrenando la coherencia. Las fechas límite que temes son ilusiones. Lo único que importa es la frecuencia que estabilizas. Porque cuando la estabilizas el tiempo suficiente, el campo se reorganiza, y la misma realidad que pensabas que ya había pasado surge justo frente a ti. Así que en lugar de preguntar, ¿es demasiado tarde?, pregunta, ¿soy coherente ya? Porque el universo no refleja edad, ni fechas, ni plazos, refleja encarnación, y una vez que encarnas, te das cuenta de que nunca hubo tardanza alguna. Así que aquí estamos, el desenlace final de la ilusión. Si la manifestación no obedece tu reloj, ¿a qué obedece entonces? Obedece a la coherencia, obedece a la transmisión de tu sistema nervioso, tu campo cardíaco, tu estado encarnado. La pregunta nunca fue ¿cuándo sucederá? La verdadera pregunta siempre ha sido ¿puedo sostener la vibración de su llegada el tiempo suficiente para que la realidad no tenga otra opción más que reflejarla? Y aquí está la liberación. En el momento en que dejas de negociar con el tiempo, dejas de filtrar energía en la resistencia. Dejas de despertarte cada mañana midiendo tu vida contra plazos y empiezas a vivir en el ritmo de lo intemporal. Comienzas a sentir lo que los físicos cuánticos han señalado durante décadas, que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, y tu cuerpo es el selector. Tu encarnación elige qué fragmento de la infinitud pisas. Esto no es abstracto, es práctico. Cuando calmas tu sistema nervioso, cuando respiras en la presencia, cuando dejas que tu cuerpo se sienta seguro en el estado de «ya está aquí», estás colapsando líneas de tiempo en tiempo real. El trabajo, el amor, la sanación, la oportunidad. Dejan de ser eventos futuros y comienzan a ser realidades accesibles, porque el campo no se preocupa por tu reloj, solo se preocupa por tu señal. Así que imagina esto. En lugar de mirar al horizonte preguntando ¿cuánto falta?, miras hacia abajo y te das cuenta de que el suelo bajo tus pies ya es el lugar al que intentabas llegar. En lugar de perseguir el mañana, encarnas el ahora. Y en esa encarnación, el mañana se dobla hacia ti. Esa es la paradoja cuántica. La manera más rápida es dejar de correr. El camino más directo es dejar de medir. No persiguiendo al tiempo, disolviéndolo. No con presión, con presencia. Y esto es lo que significa volverse intemporal. Vivir como si tus deseos ya estuvieran aquí, no en actuación, sino en coherencia. Dejar que tu biología vibre con la frecuencia de la llegada tan consistentemente que el campo colapse a su alrededor. Por eso la manifestación no sigue los plazos humanos, porque el tiempo humano es lineal, pero la realidad es cuántica. Lo lineal pregunta, ¿cuándo? Lo cuántico pregunta, ¿quién está siendo ahora mismo? Así que la invitación es clara. No intentes empujar el calendario, no intentes doblar el reloj. Entrena la coherencia, regula tu sistema nervioso, encarna la llegada y observa cómo el campo responde, no después, no algún día, sino tan pronto como la alineación se estabilice. Si sentiste esta transmisión, deja que resuene. Escribe en los comentarios la palabra que eliges encarnar ahora. Esa palabra no es solo lenguaje, es frecuencia, es colapso. Y si estás listo para seguir explorando cómo la ciencia y el espíritu se entretejen, suscríbete y únete a esta comunidad de coherencia, porque aquí no perseguimos líneas de tiempo, las colapsamos juntos.